es una familia, ¿no? Y de alguna forma, pues, a veces hasta uno llora con ellos, ¿no? El papá corre a ver a su hijo y el que se salva al hijo, pero el que se quema ese papá. Ok, se Entonces, colapsó el árbol, me imagino. sí, se cayó. Y entonces cuando se cae, pues, se quemó parte de la cara y se quemó brazos. Justamente había una tirita de papel y yo ahí voy con mi obsesividad para que se viera bonito el payaso y entonces se me ocurre acercar la vela y se incendia todo el payaso y se incendia toda la casa que estaba ahí de una carpa. Y muchos de ellos viven en calle, obviamente, y se queman entre ellos mismos. Y aparte, pues, o los queman porque ya no le diste el alcohol, porque así me lo han comentado algunos de ellos, y que lo quemaron. Pues sí, son con gasolina y los prenden el predio y lo hacen a veces en una fiesta, en alguna reunión, que ven que están todos ahí reunidos las familias, entonces cuando agreden a la otra familia, una familia agrede a la otra familia, entonces es terrible esta parte. Hola amiga y amigo, bienvenida a tu programa Relatos Forenses. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Fíjate que el día de hoy tenemos un programazo porque ellas y ellos son un pilar fundamental para el área médica. Sin ellos, prácticamente el sistema de salud estaría colapsado. Por un lado, el médico da indicación y todo, pero los que realmente están en trincheras es justamente el área de enfermería. Para ello, justamente vamos a tener una entrevistada que es justamente la jefe Sara Hernández. Ella tiene una licenciatura en enfermería, es enfermera intensivista, está en el área de quemados y aparte tiene una maestría en dirección de hospitales. Jefe, bienvenida, muchísimas gracias a su programa. Es un honor tenerla por el tiempo que yo sé que anda trabajando, dando clases, conferencias. Bienvenida, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, agradezco a toda la producción por esta invitación que me hacen llegar, no sé. Muy bien, jefe. Fíjese que el platicar en la cuestión de personas quemadas es una situación muy difícil porque sabemos muy bien que un quemado, con todo respeto lo vamos a decir, es muy complicado tanto a nivel de que usted lo ve, tan solo de los familiares, ¿no? Que presencian la situación de cómo se puede quemar, se puede incendiar la persona, o se puede electrocutar. De ahí que llega el 911, la ambulancia es en el protocolo de traslado, la persona gritando, el olor, sobre todo esta cuestión tan impactante, llega al área de choque con ustedes al hospital. Y ahí entran ustedes precisamente a la mano del médico para estabilizar, buscar justamente colocar las venopunciones, intubar el subclavio, que no es nada sencillo en pacientes quemados. Usted que ha estado en el área de quemados ya por 34 años que me comentaba hace ratito, y luego se va a medicina interna, luego de nuevo al área de quemados, pero justamente usted se forma en el área de quemados. Para usted, ver a un paciente de esta magnitud, yo creo que no es nada sencillo. ¿Nos podría usted platicar cuál es el impacto que usted ve con estos pacientes? Bueno, el impacto es difícil, como lo acabas de mencionar. El paciente gran quemado son pacientes que tienen por arriba del 25% de superficie corporal quemada y que en este caso los pacientes que llegan a nuestros hospitales son por arriba del 60-80, ¿no? Entonces, de alguna manera, como acabas de mencionar, los pacientes vienen, son atendidos y de primera instancia, el primer contacto, pues en este caso son primero las ambulancias o el prehospitalario, ¿no? Al final de cuentas tienen que manejar los líquidos. Cuando ya llegan con nosotros es verificar y lo que es el manejo inicial en el paciente quemado. Entonces, en esas son fundamentales las primeras horas porque es el manejo de los líquidos. Si nosotros no manejamos bien los líquidos, nuestros pacientes se pueden complicar. Empezamos con fallas renales o hasta incluso tener otras complicaciones, ¿no? Hasta incluso si no sabemos bien el manejo de los líquidos, hasta hacer un síndrome compartimental tanto en abdomen, miembros torácicos, pélvicos, ya sabemos que por las quemaduras circulares. ¿Ustedes cómo lidian con esta parte tan crítica del paciente
Y luego la familia. Usted, jefe, ¿cómo puede trabajar con la familia tan humanamente como nos lo platica? Realmente es un equipo interdisciplinario en donde también trabaja psicología, psiquiatría, el trabajo social, médicos y nosotros como enfermeras. Somos varios en lo que estamos trabajando. Nosotros cada jueves en el hospital tenemos reuniones con las familias, les explicamos el porqué del lavado de manos, el por qué no deben de usar el celular, el por qué, de acuerdo a las características de sus pacientes, tenemos esa plática, esa conversación con ellos y tratamos de ser lo más empáticos para evitar que ellos también se sientan, porque sí tienen el dolor y tienen la agresión y muchas veces tenemos que comprender y entender su situación tanto del paciente como de la misma familia, ¿no? Fíjese que antes de pasar a que usted nos platique un caso, ¿por qué el lavado de manos, jefe? ¿Por qué es tan importante? No, para todo. Sí. Ahora sí que para todo es el lavado de manos, los 5 momentos. Voy a ser repetitiva, ¿no? Pero al final de cuentas el paciente quemado, como está las áreas, aunque están con técnica cerrada, si ellos no se lavan bien las manos, pueden llevar bacterias hacia el paciente y complicarnos. ¿Por qué? Porque son grandes quemados, ¿no? Entonces, lo que tratamos es evitar infecciones, ya que la visita de ellos son de 2 horas. Entonces, como es un área crítica, es un área cerrada, la mayoría de las terapias intensivas entran media hora. Bueno, de la media hora nada más te dan 10 o 15 minutos y sales, ¿no? Y cada 3 veces o una vez por turno. Nosotros tenemos esas 2 horas para que interactúen con ellos, platiquen, incluso si están intubados, les comentamos, hable con ellos porque lo están escuchando. Y hemos tenido estos casos que han salido los pacientes a su domicilio, entonces hasta se van agradecidos. Tenemos muchos pacientes muy agradecidos por esa situación de que se han retirado a su domicilio. Obviamente queremos que se vayan con el mínimo de secuelas. Yo sí tengo el conocimiento que donde usted trabaja, que es el Rubén Leñero, es uno de los hospitales que mejor preparación tiene a nivel nacional en cuestión de quemaduras y trauma. Y eso es darle gracias al esfuerzo de todos ustedes, porque finalmente ustedes son los que se preparan día a día. Ahora, jefe, ¿recuerda uno de sus primeros casos que le haya impactado mucho? Sí, llegó un paciente que lo iban a trasladar a Galveston. Eso es cuando hay un gran quemado. Gran quemado, tenía un 80%, o podríamos decir 85%. Ese paciente le iban a trasladar a Galveston. Y por azares del destino siempre se ayuda a lo que son los Rainers y estos son para paciente pediátrico. Entonces, pues lo trasladan al Rubén Leñero. Eso ya tiene más de, que estaremos hablando como 20 años o un poquito más. Perdón que la interrumpa, jefe. Eso que nos dijo Rainer, ¿qué es para nuestra audiencia? Es el hospital de Sacramento, de allá de Estados Unidos, que está con la Fundación Micho y Mau. Entonces a ellos, a los pediátricos, los trasladan muchas veces cuando el familiar pide trasladarlos. Estamos hablando del hospital de Xochimilco y el hospital de Tacubaya, que tienen ese convenio con ellos. Muy bien. ¿Recuerda, ya para entrar en un poquito más a detalle, qué le pasó a este paciente? Pues él era bombero. Entró a apagar el fuego y obviamente lo trasladan, pero le dicen, te vamos a mandar a un buen hospital, que es en Estados Unidos, y que, o sea, le pintan así, que se va a un buen hospital y que es Galveston. Y entonces agarran y pues no se lo llevaron porque obviamente ya era un adulto. Nos lo llevan a nosotros y nos dicen, es que a mí me dijeron que me mandaban al mejor hospital de quemados. Y yo le dije, ¿estás en él? Y afortunadamente el paciente se fue a su casa. Fue un gran logro porque la verdad son pacientes muy complicados, muy difícil de sacar por el porcentaje de la quemadura, pero este paciente se fue. No sé si me llegara a escuchar. Sabe de quién estoy hablando, pero no voy a dar nombres. Sí, claro. Pero él tenía un gemelo y por eso más o menos si él escucha o alguien
de esta conversación sabrán de quién estoy hablando, pero el paciente se fue a su domicilio, gracias a Dios, y a su familia, porque también interviene mucho en la familia, el echarle, el que hablen con ellos, el que tengan esa interacción, es muy importante para la recuperación de nuestros pacientes. Qué historia tan interesante nos platica ahorita. Me imagino que estaba, como usted dice, apagando el fuego y hubo una estructura que se colapsó o algo. No estoy muy enterada qué Ok. fue lo que le pasó, pero obviamente pues el porcentaje de quemadura pues dice mucho, ¿no? Sí, a ustedes cuando les llega un paciente quemado, ¿cuándo es cuando ustedes dicen este porcentaje ya es un paciente crítico? Desde el 25% ya es un paciente crítico. Ok, Y son los que ok. son los que ingresan a la unidad. Más del 25 obviamente existen escalas de severidad y en ese momento nosotros ves quién se puede ir a domicilio, quién se puede quedar en casa, que se vayan a domicilio y se van a seguir tratando por la consulta. Y quienes ya tienen que ingresar a las unidades de quemados. Y entonces está dividido lo que es pacientes de terapia intensiva Ajá. y subagudos, ¿no? Que también tienen que estar. Y dependiendo obviamente del porcentaje, no es lo mismo tener un gran porcentaje de quemaduras, incluso en quemaduras en cara, en que tenga quemaduras en vías aéreas. Obviamente paciente directamente pasaría a la unidad de cuidados intensivos de quemados para la intubación o ya está intubado, dependiendo de cómo nos lo suba, ¿no? Fíjese que acaba de darnos un aporte muy bueno porque a veces la gente piensa que una quemadura es muy sencillo, ¿no? A veces, incluso de niños, cuando nos llegamos a quemar con la estufa, ¿qué nos decía el primo? No, ponte pasta de dientes, ¿no? El clásico remedio, pero eso es sumamente, pues, erróneo. Y fíjese que ahorita yo creo que la mayoría de la gente va a reflexionar en el sentido de que ya un 25% ya es riesgoso y a veces como que no le damos la importancia a las quemaduras, ¿no? Incluso lo vemos en los tianguis cuando se están colgando con los famosos diablitos y vemos un encimadero de cables y esto es peligrosísimo porque a mí cuando yo estuve en el hospital, en el internado, me tocó una abuelita, que digo, no estaba colgándose de ningún diablito ni nada, pero el nietecito estaba con un globo de estos llenos de helio, entonces se le empieza a escapar, se atora en el cable por precisamente la electricidad, y la abuelita, pues con esta, de una otra forma, inocencia, pues toma una varilla, dijo, lo alcanzo, sin saber, y de repente toca la varilla y entonces se le electrocuta. Fíjese, jefe, ahí lo impactante, porque al momento de que se está electrocutando la abuelita, la mamá, la hija de la abuelita, la ve y corre, y entonces trata de jalar, y las dos les da justamente el impacto de la transmisión de la corriente eléctrica. Afortunadamente, digo, yo estaba en el hospital, afortunadamente supe que esta historia terminó, entre comillas, en un final feliz, porque tanto la mamá como la abuelita se salvaron. Una historia terrible, pero afortunadamente se salvaron. ¿Usted ha tenido casos de justamente quemaduras por paso de corriente eléctrica? Sí, tuvimos también, eso es muy común en las amas de casa y más cuando están limpiando las ventanas. Qué interesante. Y es algo muy importante, los cables, cuánto tiempo, o más bien dicho, cuánto tiene de distancia de una ventana hacia los cables, porque eso a veces están casi pegados y eso es cuando empiezan con las quemaduras por corriente eléctrica, porque no sé si se han de acordar que habían antes las estas como cortineros que eran de metal. Entonces hay gente que de repente quitaban su cortina o retiraban para lavar las cortinas, digámosle así, y sacaban ahora sí que el cortinero metálico y tuvimos una paciente con esa misma, con una descarga como tú acabas de comentar. Y son difíciles porque puede ser a veces nada más pequeño o puede ser un gran porcentaje, ¿no? Porque no sabemos, porque muchas veces hacen otras situaciones con ellos. Sí, y fíjese aquí lo complicado porque lo platicamos en otros capítulos, siempre hay que buscar la entrada y la salida. Y no solamente eso, porque si el abuelito ya trae marcapasos o si es un paciente cardiópata, pues incluso se puede infartar, ¿no? Tal vez no se murió de la quemadura de paso de corriente eléctrica, pero sí falleció por el infarto ocasionado por la quemadura eléctrica. Me comentaba hace ratito de desastres terribles, por ejemplo,
cuando llega mucha gente al hospital. ¿Cómo es que ustedes se dan abasto cuando, por ejemplo, pasa un desastre que llegan varias personas? ¿Cómo es un día en la sala de quemados? Bueno, un día en la sala de quemados es la locura cuando están los pacientes muy graves. Y decimos muy graves cuando recién llegan, muchas veces ya están complicados. Ya cuando empezamos a bajar poquito la adrenalina, Ujú. digamos así, nosotros mismos, es porque ya mi paciente ya controlamos, no nada más el manejo de líquidos, ya controlamos el manejo de la herida, sino también controlamos la infección. Ok, Porque nuestro paciente deja de la infección, el paciente nos llega a tener un choque séptico y entonces ahí sí es difícil que lo podamos recuperar. Si lo recuperamos a veces, no voy a decir que siempre, ¿no? Pero sí lo podemos llegar a recuperar, pero los días de estancia se van a alargar. ¿Por qué? Porque no dimos ese tiempo ni el buen manejo en el paciente quemado. O sea, el inicio es tan importante, el manejo de líquidos en las primeras 24 horas, que es la etapa aguda, 24 a 48 ujú, horas, el manejo ¿cómo se llama? De la herida, que no se nos hacerlo de inmediato, no esperar a que se tarden, en este caso el manejo, que digan, me voy a esperar 24 a 48 horas y lo curo. No, aquí los pacientes diario se bañan y se curan ok. para evitar las infecciones. Y obviamente evitar que también se lleguen a tener la infección por otras bacterias, ¿verdad? Sí, eso que usted comenta está muy interesante porque cuando el paciente se infecta, para las personas que les cuesta un poquito el tecnicismo, debutan después con choque séptico, que finalmente es una complicación de todo este proceso infeccioso. ¿Nos podría usted platicar, jefe, cómo es lidiar usted su adrenalina con un paciente? Llega el paciente que ustedes qué empiezan a realizar aquí, porque me acaba de decir que se libera mucha adrenalina, ¿no? ¿Cómo es esta lucha con este paciente Pues para... nosotros llega el paciente del servicio de urgencias, Ujú, lo primero que hacemos entre otra compañera enfermera y nosotros, le preguntamos si se manejó bien el esquema de líquidos, en cuánto está, cuánto se está manejando. Entonces nosotros vemos y hacemos el cálculo de que si le falta, también obviamente revisamos la diuresis del paciente, que es la orina. ajá, Eso es muy importante, es un parámetro muy importante en el paciente quemado. Entonces vemos, hacemos la sumatoria de cuánto es la quemadura del paciente. Nosotros le manejamos la regla de los 9, ok. que es lo que hacemos una sumatoria y dependiendo de eso, ya nosotros sacamos el porcentaje. Y de ahí vemos si todo va correcto. Hasta ahí, si mi paciente está muy complicado, que no tienen dónde tomar la presión o la tensión arterial, entonces sí nos involucramos en lo que es una línea arterial y monitorearlo de acuerdo con monitoreo invasivo. Jefe, no, hace ratito nos comentaba y a mí también me surge mucho la pregunta, la inquietud. Cuando estos pacientes se llegan a quemar con paso corriente eléctrica, que ya ve que hay lesiones en los músculos porque finalmente se deshidratan, o la quemadura por fuego directo, y ustedes tienen que hacer justamente colocar el equipo de venoclisis para la hidratación. ¿Qué pasa cuando no está bien la vía vascular? Bueno, de inicio los pacientes, si están gran quemados, si están los miembros torácicos quemados Ajá. y no hay de otra, pues de inicio sí se puede, no tendrán que canalizar. Nosotros le decimos que es puncionar la vena y pasar los líquidos. Cuando ya el paciente está medio recuperado en el manejo de los líquidos y sube con nosotros, entonces hacemos un cambio. Le podemos decir a nuestras líderes de clínica de catéter que si nos puede ayudar a la colocación de un catéter que se llama catéter PIC, que es para manejar para manejar los líquidos. Entonces ellas nos van y nos lo ponen. Eso consiste en colocarlo mediante un ultrasonido y lo hace el personal también de enfermería. Si en un momento dado, bueno, si ya pasaron los líquidos que queremos en infusión, pues a lo mejor, y si son grandes quemados, tenemos que monitorearlo. Entonces a lo mejor ahí también le pedimos a los médicos
la colocación de un subclavio. La idea es que no se puncione a estos pacientes en un área quemada. Retiramos eso, pero si no hay de otra, pues ni modo, o sea, con toda la... Y además no se fijan, por cómo está la piel, no te pega la tela, ¿no? Sí. Ni, bueno, no es tela, sino es el transport, porque ahorita ya también hay nuevas técnicas y todo. Entonces son manejos diferentes. Jefe, cuando justamente el paciente se llega a quemar y a exponer mucho al fuego, yo he observado que se intuba el paciente. ¿Por qué se llega a intubar, jefe? Bueno, se llega a intubar por varias situaciones, porque tienen quemaduras en vías aéreas o por monóxido de carbono. Son esas partes que, lo más importante que podemos, para que lo intuben. Hay algunos pacientes que nada más si llegara a tener edema de glotis también. ¿Por qué? Porque es ya difícil, sería una intubación difícil. Entonces ahí ya que está intubado, entonces se somete a lo que llamamos nosotros pieza en T o tubo en T, que son nebulizaciones. Eso es lo que más llegamos a realizar. ¿Qué no queremos? Que esté sometido a la ventilación mecánica mientras no tenga algunas complicaciones por los gases sanguíneos que nosotros vemos, lo que es el bicarbonato, el pH, todo es lo que vemos, que no vaya a tener algún trastorno ya tanto respiratorio como metabólico. Entonces, evitemos eso. Si no, entonces sí lo vamos a manejar porque ya tiene complicaciones y entonces sí vamos a utilizar lo que es la ventilación mecánica, como por ejemplo con la intoxicación por monóxido, ¿no? Que ahí sí puede haber algunas alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿no? Ok, dice que a veces de manera errónea en las comunidades rurales, ahorita que comenta usted el monóxido, tienen la costumbre de colocar carbón o madera en los anafres y los meten adentro del interior de la casa para que se caliente la vivienda cuando hace temporada de frío, como ahorita que ya viene el invierno. Esto es terrible, ¿verdad, jefe? Para informar a la gente de que no hagan esto porque se combustiona la madera o el carbón y se intoxica la gente con monóxido. Así es, entonces ahí ya existe el envenenamiento, ¿no? Entonces de alguna forma el paciente pues a lo mejor se queda ya ahí dormido, ¿no? Por lo mismo de que se quedó oliendo, ¿no? Fíjese que nosotros en el área forense le llamamos la muerte dulce, porque muchas veces, como usted bien lo dice, el paciente se queda dormido y ya no despierta, pero fue por una intoxicación, se envenenó la sangre de este gas. Ahora, yo recuerdo muy bien, y a mí me llama mucho la atención, que yo creo que a usted le tocó este caso y si nos pudiera hacer favor de platicar, cuando un secretario de Gobernación se desploma en su avión aquí en la Ciudad de México, que fue el caso Murillo. ¿A usted le tocó vivirlo? Bueno, me tocaron 4 pacientes del hospital que llegaron con quemaduras. Obviamente no fue de la caída, sino de la gente que estaban en un edificio que se incendió. Entonces, no sé, ahí llegaron con nosotros algunos pacientes de los 4 que llegaron. Creo que nada más nos falleció una y los otros le salieron adelante. Ok, usted vio que entonces fue quemaduras por fuego directo. Así es, de hecho a un paciente se le colocó una matriz dérmica, ya es un paciente que ya era senil. Entonces sí, esas matrices dérmicas son para mejorar en este caso la calidad y que podamos cerrarlos. Ok, eso se nos podría explicar, jefe. ¿Cómo se produce esa lesión y cómo es esa matriz? Lo que pasa es que este paciente nosotros le llamamos síndrome compartimental. Al tener este paciente con maduras circulares, es lo que produce el síndrome compartimental y entonces hay que abrir ese brazo con una técnica que hacen los cirujanos. Entonces ellos abren y nosotros nada más lo que queremos hacer es favorecer que el lecho vascular quede limpio para que se injerte. Entonces en este paciente lo hicimos de esa forma, ya nada más utilizan lo que es una matriz. Esa matriz dérmica se pone con la piel, se lava, ya está limpio y se coloca en quirófano esa matriz para que se restaure en tantos días y posteriormente se haga el injerto, se realice el injerto. Qué interesante, porque una de las grandes complicaciones de pacientes quemados
es toda esa superficie quemada, ¿no? Como valga la redundancia. Entonces lo que hacen es limpiar justamente, hacer que crezca nuevo área vascular y entonces ya lo preparan para el injerto prácticamente. Sí, pero eso también el injerto, si está, el lecho vascular debe de estar limpio. Y vuelvo a repetir, a ese paciente le hicieron unas dermofasciotomías, obviamente tardó un poquito y lo que queríamos nosotros es que granulara. Y esa parte es la matriz que nos ayuda, ya que está limpio, ya está todo, terminó la granulación y entonces se utilizan lo que son las matrices. Ok, para todas nuestras amigas y amigos que se les complica entender qué es la fasciotomía, es justamente esta incisión que hacen los cirujanos para liberar la presión que existe por el tejido quemado. Así es. Entonces, esto está muy interesante y gracias por aportárnoslo, jefe. Fíjense, yo le voy a platicar un caso terrible de una señora que vivía en un cuarto redondo, por decirlo así, para darme mejor a entender, que consistía en láminas de cartón y en una situación muy precaria. El esposo se dedicaba a ser repartidor de tortillas y se fue a trabajar. La señora se quedó a hacer la comida, como lo clásico a veces de amas de casa que se quedan todo el día a cuidar a los niños y estaba haciendo el alimento, pero el esposo, lamentablemente para que no le robaran una de las motos que él tenía, dejó la moto y que la estaba reparando al lado de la estufa. Fíjense, a veces la inconsciencia, ¿no? De no tener esta precaución. Le quita el tapón porque estaba reparando el tanque o algo así, se soldó. Y entonces el pequeñito de 4 años, porque eran 2 niños, un recién nacido y el de 4 años, empieza a caminar y sin querer tira la moto, una moto pequeñita, sale el gas de la gasolina, sale el líquido, entonces por evaporización inmediatamente pues la mamá se prende y lo que alcanza a hacer la señora es agarrar al niño de 4 años y como todo era de cartón, jefa, entonces empezó a quemar la casa. Entonces saca al niño de 4 años, lo avienta y la gente que estaban, los vecinos, corren para ayudar. Y la mamá todavía agarra al pequeño en brazos, y se estaba incendiando y les da al niño y se consume la señora por el fuego directo. Entonces llega al área justamente a Rubén Leñero, pero lamentablemente, como usted lo dice, ¿no? Esta complicación tan terrible a nivel del riñón, a nivel del corazón, la deshidratación, pues terminó finalmente venciéndose la señora por una neumonía, que es una de las grandes complicaciones de los quemados, y se le hizo la autopsia. Entonces, es una situación terrible del área de quemados. Y aquí hay algo que nosotros en el programa nos hemos dado la tarea de lo siguiente: las ironías de la vida en la cuestión de cómo nosotros como personal de la salud atendemos, y como lo acaba de mencionar, a veces se enoja el papá, ¿no? Con el hijo, oye, una situación de herencia, o que de repente, oye, ya me cansé de cuidar a tus hijos, se enojan y a las 5 o 6 horas resulta que ya los atropellaron, resulta que de repente estaba en su trabajo y por estar pensando el señor en un problema familiar, pues ya se le ejecutó, ya se quemó, ¿no? Ya se incendió. Y es lo que me comentaba usted ahorita, jefe, cómo tiene que lidiar la familia de este duelo, ¿no? Es que se fue enojado. Yo no quería que peleáramos. Por mi culpa probablemente estaba él pensando y en un descuido él se quemó. Y está esta negación o este enojo de la familia que ustedes tienen que lidiar con la familia, y a veces es difícil no vincularse, porque nos da tristeza que tal vez el señor pues tiene a sus pequeñitos ahí, es el señor el que depende solamente, toda la familia depende de ese señor. Está la abuelita tal vez, ¿no? Y dice la abuelita, híjole, es que era mi nietecito y era el único que me hacía compañía. ¿Usted se ha vinculado con la familia en algún caso así tan terrible? Claro que sí, hay varios, bueno, por lo regular no nada más, cuando es digámosle así, que llega un accidente por quemaduras, a veces son solos, pero a veces es la familia, Sí. ¿no? Involucran lo que es al hijo, la hija, la esposa, el esposo, ¿no? Entonces, se involucra muchas veces los pacientes que se quemaron, la familia, más aparte los otros familiares. Y se involucra tanto esta parte
Porque hasta los mismos pacientes te dicen, es que estoy preocupado porque mi hijo no está aquí, está que, como son pequeños, se van a Tacubaya o se van a Ok. Xochimilco. Entonces, esa parte que para ellos están Con el con el pendiente. pendiente de ellos y de sus niños que están, es terrible porque hay que verlo junto con psicología, trabajo social, psiquiatría, ver cuáles sus necesidades y a veces te involucras. Hemos hablado con algunas compañeras de trabajo social, digo, oye, fíjate que su hijo está en tal hospital, necesita saber cómo está su hija, ¿me puedes ayudar para que Ujú. sepa en qué condiciones está su hijo? A veces sí es difícil porque a veces no queremos decirle que su hijo falleció o que Híjole. el papá falleció o la esposa falleció. ¿Por qué? Porque se deprimen. Y entonces a veces sí, no voy a decir que no les decimos, no, no se puede, a veces es tanto que nos Ujú. involucramos y queremos que se vaya el paciente porque no nada, a lo mejor falleció el papá, la mamá o el hijo, entonces muchas veces queremos que se recupere. Y ya cuando ya está recuperado, entonces ahora sí entra trabajo social y psicología y ellos tienen que dar la noticia, ¿no? Es difícil porque sí es cierto, es muy difícil, y, pero tratamos de ser empáticos con ellos y que lo que queremos es recuperarlos, porque si nosotros les decimos en ese momento o antes de que su hijo, su esposa o algún familiar haya fallecido, ¿qué es lo que pasa? Pues se van a deprimir. Y no queremos que se depriman porque baja todo. De por sí que el Sí. quemado tiene un problema inmunológico, pues con un problema de depresión, pues peor, ¿no? Entonces, no queremos eso, entonces ya hasta el final, a lo mejor no sé si sea malo o bueno, pero al final si les decimos, ya cuando se va como por 4 días antes, entra trabajo social en psicología y hacen el comentario. Pero si tratamos pues a lo mejor pues no decir que en ese momento su familia falleció. Ok. ¿Usted recuerda algún caso de estos que es toda la familia? ¿Qué pasó? Pues, ¿Cómo fue el accidente, por decirlo así? pues realmente así como que toda la familia, ¿no? Pero sí hemos escuchado el hijo, la hija, no sé que son los que llegan a fallecer y se queda uno, ¿no? El hijo o la hija y el papá o la mamá. Y es difícil porque pues es una familia, ¿no? Y de alguna forma, pues a veces hasta uno llora con ellos, ¿no? Dices, ay, no, no es cierto, no sentimos, no somos sensibles. No, a veces sí somos sensibles y pues de alguna forma te involucras. Y a veces no debemos de involucrarnos. Dicen, es que el sector salud no se debe de involucrar mucho con... Pero ya es que estos pacientes como tardan mucho tiempo con nosotros en el servicio, pues luego te platican, te dicen, fíjate que me pasó esto, o luego se llegan a meter a la oficina y me dice, ¿me puedo pasar? No, sí, pásate, ¿no? Fíjate que tengo esto, jefa. Y que también así me llegan a decir, tengo un problema. Digo, a ver, dime qué te pasa. Y entonces empiezan y aunque no quieres involucrarte, te involucras Sí, porque ellos claro. te dicen, tengo este problema, ¿me pueden ayudar? Obvio, tenemos que ayudarlo porque ya vinieron a verte, estás aquí y hay que ayudarle. Y entonces sí te involucras, aunque digan, no te involucres, sí te involucras por el tiempo. A veces dices, no debemos o no, eh, es difícil, pero pues sí, llegas a involucrarte con ellos y mucho. Vuelvo a repetir, a veces no tardan, mínimo se tardan como 15 días dependiendo de las quemaduras. Ok. Ese es el mínimo de tiempo. A veces pudiéramos hacer, dependiendo del porcentaje, pueden ser hasta una semana como mínimo. Pero los grandes quemados no duran una semana ni 15 días, duran a veces 2 meses, 3 meses, porque va a ser dependiendo del porcentaje y no nada más es el porcentaje de quemadura, sino el espesor, hacia dónde, cuánto se quemó ¿no? Y fíjense que es muy difícil, como bien lo dicen, no involucrarse porque pues prácticamente convive usted diario ahí, más que a Parecen veces más como que con la familia, ¿no? de hecho eso Exactamente. parece tu familia, porque van y te platican, o sea, dices, tengo este problema, a ver, platícame. Fíjense, jefe, que tal vez le voy a hacer una pregunta un poquito incómoda,
pero entre colegas le voy a platicar. Cuando, por ejemplo, a mí me toca hacer una intervención en algún paciente que falleció por quemadura, los carbonizados, por ejemplo, que bueno, esos ya, creo que con ustedes ya no llegan, ¿verdad? Pero, Bueno, sí llegan, ¿eh? ¿sí llegan los carbonizados? Porque al final de cuentas la mayoría de los pacientes que son quemados no fallecen en ese momento, fallecen ya en el área de la ambulancia o en urgencias, porque no sé si se han dado cuenta, pero la gran mayoría, incluso yo creo que los chicos que se dedican a lo prehospitalario les dirán, casi el paciente, aunque esté carbonizado, llega vivo. ¿A usted le ha tocado atender a un ¿Nos podría platicar esa experiencia? ¿Qué pasó con ese Bueno, paciente? estaba en ese tiempo, estuve un tiempo en urgencias también cuando hace muchos años, vuelvo a repetir, y sí nos llegó, entonces sí, llegan muy quemados y pues obviamente se desprende la piel. ¿Pero este paciente chocó o algo así? ¿Usted tiene el antecedente? Sí, chocó. Tuvo un accidente automovilístico, entonces también hay que saber cuánto tiempo. Nosotros, bueno, estoy en la asociación del curso la asociación de quemaduras y hay un curso que se llama el curso de la VIC. Y este curso de la VIC se dedica para dar la atención en las primeras horas, ¿no? Y saber qué es lo que qué se tiene que hacer. Y uno de esos es el manejo de los líquidos, el traslado, o sea, todo. Si yo no tengo un hospital, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Yo no lo puedo llevar a un centro hospitalario que no maneje al quemado. Tiene que ir hacia donde está la atención de un quemado. Ok. Entonces, ¿este paciente chocó? Y ¿Se incendió el vehículo? Y llegó al hospital. Y bueno, ya, desgraciadamente sí llegan vivos, pero pues a veces no tardan en fallecer, ¿no? Porque están grandes. Me platica y hasta me pongo chinito de la piel porque, bueno, yo he hecho autopsias de carbonizados y, híjole, la manipulación se quiebra a veces hasta la extremidad, se fracturan y no me cabe en la cabeza ahorita cómo es que con ustedes llegan vivos, ¿no? Porque yo cuando incluso los veo digo, bueno, falleció en el lugar, ¿no? Pero ya ahorita la noticia que me acaba de dar para mí es muy impactante porque un paciente, para todas nuestras amigas y amigos, carbonizado es literal todo negro, carbón, con fracturas y que todavía esté gritando es muy, muy impactante. Fíjese, jefe, que como bien lo comenta usted, es muy difícil no involucrarse porque incluso cuando a mí me toca dar el informe de tragedias, cuando pues algunos homicidios, muertes de pequeñitos, a veces incluso tiene uno que respirar de una forma muy particular para no colapsarse con la familia, porque uno también se involucra de repente con el papá, con la mamá, de estarle dando el informe y también es muy difícil no poder colapsarse con ellos. Es una parte humana, por decirlo así, de la empatía al ver llorar a un semejante. Yo creo que esto es muy importante que le pregunte, jefe, en la cuestión de la prevención, dado que a veces los pacientes, el primer lugar a donde se acercan es con ustedes, con el personal de enfermería. Y entonces, ¿qué pasa con la situación que ahora ya viene, que en Navidad hay riesgo? Digo, ya platicamos del monóxido de carbono cuando meten el anafre por el frío, pero ya ve que de repente hay veces en que conectan los árboles de Navidad, las series, y se ha llegado a incendiar. ¿Le han tocado casos así tan terribles? Sí, de hecho hemos tenido varios casos por el árbol de Navidad que los dejan prendido. Y obviamente son los contactos, ¿no? Que también ponen varios, en un solo contacto varios enchufes, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque el paciente se empieza a incendiar y entonces quieren apagarlo y obviamente se queman ellos, ¿no? Y entonces al involucrarse, vuelvo a repetir, muchas veces no es el papá o a veces se involucra lo que acabas de decir, que bueno, tuve un caso de un paciente que se quemó por el árbol de Navidad. Bueno, no fue uno, han sido varios y salvan a sus hijos porque los pequeños lo primero que hacen es correr y ven. Entonces salvan al hijo, pero el que se quema es el papá. ¿Usted recuerda ese caso en particular? ¿Estaba el niño jugando o algo así? Estaban en la noche y estaba jugando y no sé qué estaba haciendo, pero creo que el niño ahí prendió
con las velitas esas Sí. de, ¿cómo se llama? Sí, las velitas para Para las pedir posadas. sí, posada. ajá. Entonces agarró, se mete y obviamente como a veces son naturales o que sean artificiales se prenden y obviamente todo se prendió este árbol y obviamente pues está la corriente eléctrica, ¿no? Entonces el papá corre a ver a su hijo y el que se salva al hijo, pero el que se quema ese papá. Ok, se Entonces, colapsó el árbol, me imagino. sí, o- se cayó y entonces cuando se cae se quemó parte de la cara y se quemó brazos y tronco. Ok. Entonces, de alguna forma, sí hay que prevenir. Los contactos en el momento que no, si no estamos en casa, quítenlo, aunque se ve muy bonito todo lo que es de Navidad y las luces. Yo creo que sí es retirar o quitar los contactos, ¿no? Quitarlo o apagarlo, no lo sé cómo lo quieran decir, pero al final de cuentas no pueden estar prendidas esas luces porque corre mucho riesgo, tanto la familia, la casa y bueno, se pierde todo. Jefe, ya una vez que usted nos platicó de la serie del árbol de Navidad o de estos enchufes, incluso del riesgo de llevar las velitas, ¿no? Fíjense, le voy a platicar algo. No nada más, ¿cómo Sí. se llaman esas? Las de Bengala, Sí, o no las de sé, Bengala también que es también terrible. Y sí sucede, voy a robarle un minuto y a nuestras compañeras y compañeros que nos están viendo. Yo de niño, híjole, hasta parecía que pobre de mi mamá porque decían que tenía déficit de atención, porque era muy, muy inquieto. Fíjense que me invitaron a una posada. No lo hagan en casa, por favor, no lo hagan. Y entonces yo tenía como 7 años, como clásico niño, me ponen la velita y uno cantando. Y mi abuelita hacía piñatas, yo le ayudaba, hacíamos piñatas para vender en Navidad. Y mi abuelita cooperó con la piñata, era un payaso con papel de China y con estas tiritas muy finitas, ya ve que se ven muy monos los payasos. Y clásico obsesivo, como el equipo que aquí tenemos, justamente había una tirita de papel y yo ahí voy con mi obsesividad para que se viera bonito el payaso y entonces se me ocurre acercar la vela y se incendia todo el payaso y se incendia toda la casa que estaba ahí de una carpa. Bueno, eché a perder la fiesta, eché a perder la posada, jamás me volvieron a invitar. Mi abuelita tuvo que pagar con otras 2 piñatas. Pero ya ahorita que nos dio usted estos datos muy importantes, pasemos a otro dato muy, muy crítico, que es justamente para los animalitos también que sufren porque hablamos de los cohetes, el hecho de que estén aventando los cohetes, tronándolos, que pobres animales también se estresan mucho, se lastiman los tímpanos. ¿A usted le ha tocado accidentes en niños o en gente que está manipulando estos cohetes y que de repente llegan a explotar en las manos? ¿O en Sí, algún... de hecho también han llegado pacientes que son de Tultepec, Ajá, algo sí, así es Tultepec. donde están, donde hacen la fábrica, ¿no? Sí, claro que sí. Y son de los que llegan bien quemados, obviamente. Ok, Porque, aquí me imagino que es una cuestión de explosivos. Entra, me imagino, un equipo. ¿Usted ha visto cómo entran a reparación o qué pasa con estos pacientes? un paciente que llega, bueno, que ha llegado con nosotros, son pacientes que se agarran, bueno, muy quemados, como del 60-80%. Obviamente lo que tenemos que ver es que no tengan quemaduras circulares, porque si no serían sometidos a lo que son las dermofasciotomías, que es abrir la piel Ajá. por la misma presión que tiene. Pero estos pacientes, pues obviamente son grandes quemados y hemos tenido, porque no nada más no sé cómo están construidas, pero se queman así, como que van Sí, así en serie. en serie las casitas que están en la fabricación y a veces son hasta 10 y a veces desgraciadamente fallecen hasta los hijos que están ahí o fallece el que ocasionó el incendio, digámosle así, porque es en donde estalla y las personas que están a su alrededor, pero posteriormente todos los demás Ok. van y son grandes quemados. O sea, no son un porcentaje pequeño, son grandes quemados. ¿Por qué? Porque obviamente empieza a explotar todo, entonces obviamente corre, ¿no? ¿Ha habido casos de amputaciones, jefe, donde por la misma explosión ya llegan Ah, sí, sin claro. brazos o sin pies? Sí, claro que sí. También ya llegan también a manos ya ahora sí sin llenado capilar, sin ningún flujo sanguíneo, o sea, ya está perdida el miembro. Lo único que esperamos es delimitar
hasta Ok. dónde desgraciadamente, para realizar una amputación. Fíjense que muchas veces la gente piensa de manera errónea que a veces la amputación lo hace el médico por facilitar las cosas, pero no, tiene toda una valoración por parte de un equipo de cirugía, de vascular, de ustedes como intensivistas, y se hace una amputación precisamente para salvar la vida del paciente, Así es. no tanto porque sea fácil una reconstrucción o no, no, jefe. Claro, porque si no retiras o no quitas ese miembro pélvico torácico que está necrosado, pues volvemos con las complicaciones, porque ya empiezan con complicaciones de sepsis. Así Ok. de fácil, porque empiezan a tener fiebre, empiezan a tener, ahora sí que taquicardia, o en este caso, dependiendo de cómo esté la complicación del paciente, pero sí, no es que nos guste que se amputen los pacientes, pero a veces sí es necesario por complicaciones. Ok, dice que hablando un poquito ya de las complicaciones y de las amputaciones, a mí me ha tocado hacer procedimientos donde de repente están con la famosa mona, que es el solvente y que es flamable, y en el viaje que están teniendo por la adicción del solvente, nunca falta el mal hora, como dicen, o que empiezan a fumar y se prenden y se incendian. ¿A usted le ha tocado algo similar también recibir estas personas? Muchísimos. La mayoría de nuestros pacientes que recibimos en nuestros hospitales, bueno, en este caso nosotros, que es adultos en el hospital, la mayoría son de situación vulnerable y muchos de ellos viven en calle, obviamente, y se quedan entre ellos mismos y aparte, pues, o los queman porque ya no le diste el alcohol, porque estos así me lo han comentado algunos de ellos y que lo quemaron. Entonces es una situación y también hemos tenido algunos que están consumiendo, que se están drogando, entonces de alguna forma llegan a quemarse. Obviamente, ¿cómo nos damos cuenta de que se están drogando? Porque la mayoría cuando se drogan están, no sé cómo llamarlo, cómo lo estén Ajá, sí están inhalando, inhalando. pero tienen otro que es ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta droga que es como que, ¿El solvente? no, en solvente no, hay otro que es como si fuera activo. Ajá. El Sí, el activo. Entonces están en drogándose ellos y de repente alguien pasa fumando y ¡pum! Se quema. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que se estaban drogando? Porque la cara, obviamente, tiene que matarse en cara, parte de, ¿cómo se llama? Cuello y tórax, pero lo que más es la cara y obviamente se ve deformada, obviamente, tanto la boca y la nariz porque se ve así como que asimétrico. Ok. Entonces no es como una quemadura por fuego que todo está así Sí. y eso así como les explotó ahí, como que se da cuenta que la boca quedó un poquito más abierta que la otra parte, la mitad o más o menos están así. Entonces nos damos cuenta y le decimos, ¿te estabas drogando? Y dicen sí. O sea, ya sabemos hasta su mecanismo. Incluso, híjole, es para mí muy impactante, ¿no? Atender, fíjese, si para mí es impactante atender a una persona que ya falleció y que está inerte, para ustedes es el doble de impresión, ¿no? Porque esta persona, pues, usted toca la textura muy dura o muy rígida, el que esté gritando, la deformidad, y ahora cómo lo intubo, ¿no? Es muy, muy, muy impactante. El olor, ¿no? Porque también se impregna el olor a solvente. Jefe, perdón por preguntar esto. Yo cuando me toca intervenir en esto, el olor es muy peculiar. El carbonizado huele un poquito peculiar. El paciente que tiene quemadura y falleció de un proceso infeccioso también tiene También tiene un un olor olor. muy peculiar que le decimos sepsis, que ya está séptico, por decirlo así. Y Así el es. paciente por quemaduras por fuego directo. ¿A usted le ha causado alguna situación de malestar estar con estos olores tan peculiares por las quemaduras? Que se tenga Mm, usted que después bañar con mucha intensidad o estar oliendo alguna sustancia agradable como no, yo café. creo que no. Ya esto ya lo vamos viendo como que es no normal, porque no es normal Ok, que un paciente se queme, ¿verdad? Pero lo vamos viendo y vamos nosotros realizando nuestras actividades día a día como tiene que ser. ok, Entonces, no, yo creo que en eso sí, yo creo que no me impacta irme a bañar. Al ok. menos que estuviera muy contaminado o que tuviera algunas situaciones que haya tenido
pues alguna sustancia que nos pudiera a nosotros también agredir a nosotros como personal de salud, solamente sería eso. Pero no, esa parte no lo hemos tenido. Ok, qué bueno, jefe. Ya para ir terminando y irnos despidiendo, fíjese que últimamente hemos observado en las noticias que a veces hay esta riña entre familiares, ¿no? Por herencias, por algunas casas, por predios, y que entre familias a veces se agreden y se les avientan gasolina y los prenden. ¿Usted ha tenido casos así, jefe? Sí, bueno, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero Ujú. sí han llegado familias de ahora sí que de diferentes, de un lado y del otro. Sí, sí hemos tenido riñas entre familias, claro que sí, y difícil porque a veces, se pelean por cualquier situación, ¿no? Pero bueno, sí, sí hemos tenido. Yo lo he visto más en la parte de Guerrero y Oaxaca. Ok, ¿y es con gasolina o con algo en especial Pues que se sí, son con agreden? gasolina y los prenden, bueno, prenden el predio y lo hacen a veces en una fiesta, en alguna reunión, que ven que están todos ahí Sí. reunidos las familias, entonces cuando agreden a la otra familia, una familia agrede a la otra familia, entonces es terrible esta parte que, pues que no debería de suceder, ¿no? Porque no saben cómo sufren los Sí, pacientes. claro. Y bueno, y qué bueno que nos dice esto de la cuestión del sufrimiento. Algo que usted quiera comentarle a nuestras amigas y amigos ya para despedirnos de las quemaduras, de alguna forma de prevención, de cómo pueden ayudar mejor al paciente, lo que usted guste, jefe. Pues hay muchas cosas de prevención, de hecho yo creo que tendríamos que ver y comentarles a los gobiernos en hacer, en este caso, los cables un poco más alejados de donde están las banquetas hacia las ventanas, porque muchas ya están cerca, y más o en los edificios, Ok, ¿no? Esa sería una parte muy fundamental. La otra, con los pequeños, ¿no? No dejarlos solos, porque luego los dejan sí, y ya se virtieron lo que es el agua, la leche y ya se quemaron, tienen quemaduras por escaldaduras. Y eso va también dependiendo de las edades de los niños, desde lactantes y los preescolares, ¿no? Que no- en ese caso los niños que están aprendiendo a gatear, pues van y tocan los contactos, ¿no? Y ya se quemaron, ¿no? Entonces son varias situaciones en donde sí debemos de hacer prevención, no nada más con los pequeños, con los adultos, incluso en la parte de la construcción. No utilizar, o sea, las varillas, utilizar lo que es el equipo que debemos de usar, los de casquillos, el gorro que tiene que ser el casco, ¿no? Que utilizan para construcción y no los gorritos que traen metal, porque también esos que tienen gorritos así con visera, tuve también un paciente que lo aventó sí. y aparte de que lo aventó, tuvo fracturas, obviamente, porque cayó y entró por cabeza y salió por pie. Híjole, Entonces, este paciente también vivió. O sea, hemos tenido muchos pacientes que han salido a su domicilio, pero estas cuestiones de no utilizar los gorros que tienen metal en la gorrita, estas con viseras que utilizan para irse, que no se quemen o no utilizar. Yo creo que lo importante es que en la industria de la construcción utilicen los cascos, los los guantes, botas, los ajá. guantes y las botas esas con casquillos para evitar que tengan complicaciones o que se vayan a quemar, ¿no? Por corriente, en este caso por corriente eléctrica. Ya mencioné de los niños, ya hablamos de los anafres y ya hablamos también los contactos, que es lo que más ahorita en este momento que estamos en iniciamos lo que es las fiestas navideñas, no recargar tantos lucecitos, bueno, ¿cómo se llama? Contactos Sí, en un solo, ¿cómo le llama? Multicontactos, ok. ¿no? Hay que evitar tanto de ese tipo porque pues nuestros pacientes, nosotros podemos tener un problema de incendios y demás. Entonces lo que tenemos que ver es la prevención. Muy Y eso es bien. muy importante, prevenir, prevenir, prevenir para evitar una tragedia. Y acuérdense que después de un accidente ya nada es igual. Ok, eso es muy, muy importante,
que toda la gente sepa que después de un accidente ya nada es igual. Y eso es muy valioso de nuestra Y su otra parte. de las cosas, cuando hay donde pertenezco, que es la Asociación Mexicana de Quemaduras, también están promoviendo, somos varios estados de la República en donde trabajan mucho en la prevención, en donde hay niños no más quemados, y de nosotros, evitar también. Muy bien, yo le agradezco infinitamente, jefe, su tiempo que es muy valioso, los conocimientos que ahorita nos brindó. Yo sé que usted anda de un lado para otro, anda dando clases, se capacita más, capacita a otros. ¿Algún lugar donde la puedan encontrar, algún correo electrónico, red social, para cuando la inviten a dar una conferencia, clases? Ah, sí, miren, en Facebook está la Ujú. Asociación Mexicana de Quemaduras, que ahí también pueden entrar. Ok. Y estamos a su disposición, no nada más yo, sino también está el doctor Juan Bosco, que es el presidente de la asociación. Jefe, le agradezco muchísimo su presencia a nombre de Relatos Forenses. Este es su canal, cuando usted quiera puede volver a regresar, yo le agradezco mucho. Y amigo y amiga, gracias por tu tiempo. Recuerda que lo que más cuesta en la vida es el tiempo y lo que nos dijo la jefa es muy importante. Después de un accidente, nada es igual. Tu amigo Jorge Olivares, Pepe y Chema atrás, Eli, Pau, todo el equipo, justamente para que tú disfrutes este nuevo capítulo. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. A usted, jefe.